No sé si alguien ha visto aquí la película Hasta el último hombre. ¿Sí? Hay varios aquí, pasada de película, ¿verdad? ¿Eh? Doblemente. Demasiada realidad, ¿no? Demasiada realista parece. Es como un poco cruda, pero me encanta esta película porque, así de forma muy genérica, habla de un chico pues, que quiere ser parte de lo que es la Segunda Guerra Mundial y quiere pues alistarse con los americanos y pelear pues defendiendo a su país y lo que está sucediendo en Europa. Ahora, lo que sucede es que este chico no da mucho la talla, ¿verdad? No da mucho la talla cuando entra para ser ese militar, pero hay una convicción en él que no le permite de alguna forma tomar un arma. Entonces él toma una determinación y dice, voy a ir a la guerra, pero voy sin ir con ninguna arma. Ahora, cualquiera de nosotros diría, este tío está loco de la cabeza porque a las guerras no puedes ir sin un arma, ¿sí o no? O sea, a la guerra mínimo tienes que llevarte una pistoletita o una navajilla, ¿no? Aunque sea, yo que sé, algo, pero oye, que no van a ir de cena, ¿verdad? No van a ir a pasárselo bien, va a haber una carnicería de personas. Entonces, a este lo toman por loco, pero él tiene una convicción muy grande y lo que él no quiere es quitar y arrebatar vidas, sino que quiere salvar vidas. Nadie daba ningún duro por él, pero hay una escena muy interesante que si has visto la película vas a entender en qué momento te voy a explicar. Justamente están los americanos ahí subiendo un pedazo de pedrusco, imagínate el peñón este de Gibraltar o yo qué sé algo, pero lo están subiendo, es gigantesco y llegan a la cima y curiosamente está como así con niebla, ¿verdad? No ven nada, aparentemente deberían estar ahí los del otro bando, pero no hay nada. No hay nada. Entonces la película te crea como esa atmósfera, ¿verdad? De tensión. ¿Qué va a suceder? Entonces están ahí los militares viendo qué va a pasar hasta que de repente se levantan. Era una emboscada. Entonces, ¿qué pasa? Que comienzan a perder. Y conforme comienzan a perder, dicen, oye, vámonos, retirada, ¿verdad? Así que mientras todos los soldados se están retirando, mientras todos están bajando por la cuerda ahí y yendo a su escondite, a sus salvavidas, ese muchacho que no quería coger un arma, ese muchacho que nadie daba un duro por él, comienza a hacer algo impresionante. Y es que se comienza a meter casi en el campamento de sus enemigos para comenzar a salvar las vidas de sus compañeros. Aquellos que habían quedado malheridos y no podían correr, aquellos que se habían quedado atrapados y no podían valerse por sí mismos, él comienza uno por uno a rescatarlos. Imagínate la escena, imagínate la situación en medio de balazos, en medio de una guerra, en medio de personas que con sangre fría te van a pegar un escopetazo. El tío comienza ahí sin proteger su vida a salvar la de otros. Y hay una escena en la que él lo ves cansadísimo, hecho polvo, ya sin fuerzas, pero hay algo que resuena en su mente constantemente: uno más, uno más, uno más. Y coge a uno, lo tira al precipicio con una cuerda, a ver si lo va a terminar de matar, ¿no? Pero los empieza a rescatar y hay algo que constantemente está en él: uno más, uno más, uno más, uno más. Y la determinación, di conmigo, determinación. La determinación de este muchacho, la valentía de este joven, porque peleó por sus valores, por sus convicciones y por el prójimo, le llevó no solamente a destacar en ese momento, sino que a día de hoy se ha rodado una película en homenaje a él en Estados Unidos. Es una persona, militar no, pero es una persona muy reconocida, no sé si tiene incluso una estatua, está en lo mejorcito, ¿verdad? Por el valor y la determinación de un hombre que no quiso poner o salvaguardar simplemente su vida, sino que quiso entregarse por otros. Y quiero hablarte acerca de la importancia de ser personas que se determinan
en la vida. Personas que son valientes por encima de las circunstancias. Y he titulado esta predicación Violentos que conquistan. Violentos que conquistan. Y vamos a ver qué quiere decir este título tan llamativo, porque normalmente la violencia la asociamos a algo negativo y a un impulso poco humano, ¿verdad? O sea, muy animal, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir esto de violentos que conquistan y qué nos habla la Biblia acerca de esto? Bien, Dios está buscando personas que se determinan en su llamado. Personas que son valientes en su integridad. Personas que en medio de un siglo XXI y de una sociedad que te predica sexo desenfrenado, que te predica elige tu propio género, en medio de una sociedad donde te predica valores relativos, personas que se levantan en medio de este mundo, de esta sociedad, en medio de estas tendencias, con valentía, con determinación, diciendo: aquí está la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios que transforma no solamente mi vida, mi corazón, sino que mi sociedad también la transforma. ¿Estás conmigo? Acompáñame. Vamos a seguir con Jacob. ¿Te parece bien? Vamos a aprender bien la vida de Jacob hoy. Génesis 32, 22. Génesis 32, 22. Este pasaje es un pasaje que todos y cada uno de nosotros conocemos, pero vamos a intentar rescatar algunas cosas y enseñanzas y verdades específicas que pueden ayudar a nuestra vida. Dice: aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, recuerda que al final se tuvo que quedar también con Lea, tomó a sus 2 esposas, por las que trabajó 14 años, eso lo añado yo, a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces dijo: suéltame, que ya está por amanecer. Pero respondió Jacob: no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, preguntó Jacob. Y él respondió: ¿por qué preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Peniel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba cojeando, y vamos a leer hasta aquí. Bien, esta mañana habíamos visto que Jacob era una persona que había usado de alguna forma medios ilícitos, medios bastante cuestionables para alcanzar la bendición, ¿verdad? Ahora, algo que debemos decir de Jacob, y yo creo que algo que Dios aprueba de Jacob y se complace en lo que Jacob de alguna forma hace, es acerca de la determinación que Jacob tiene. O sea, Jacob no es una persona que titubea, no es una persona que dice: bueno, pues hoy quiero la bendición y mañana no. No es una persona que dice, que va variando, ¿no?, según las temporadas. Oye, pues ahora lo paso peor, pues ya no quiero tanto a Dios, ahora estoy mejor, pues me acerco más a Dios, ¿no? No era una persona determinante. De hecho, tanto que así lo era en su nacimiento. O sea, es una pasada cuando el Génesis nos habla acerca del nacimiento de Jacob y Esaú. Dice que Jacob le tenía, nacieron, y el tío le había cogido ya desde el vientre de su madre, de aquí de la pata. O sea, diciendo: tú no te me escapas. O sea, vemos ya el carácter inherente en Jacob de la determinación. O sea, Jacob luchaba, peleaba, era atrevido, era valiente
brillante. Y lo vemos cuando ve una oportunidad y se le abre el cielo, dice, esta es la mía, mi hermano está cansadete y le voy aquí a pedir la bendición, que es lo que yo quiero. Luego va a su padre, luego pelea, ¿te das cuenta? Pelea por su mujer, la que él quiere. Y no le importa trabajar 7 años. No, es que no le importa trabajar 14 años. O sea, es una pasada, es un hombre determinado. Es un hombre que no importa lo que le cueste, lo que él quiere, él va a trabajar, él va a esforzarse, él va a ser un violento en el sentido de que va a violentar la comodidad. Va a violentar su entorno para conquistar aquello que él desea. Pero Dios tiene que trabajar su corazón, lo hemos visto esta mañana. Tiene que entrar en un proceso de 20 años donde Dios tiene que trabajar su corazón, pero aún hay más para Jacob, Ojo, no bastaba solamente ese proceso, pero me encanta esto. ¿Sabes lo que estaba pasando con Jacob? ¿Sabes por qué se encuentra en este mismo momento Jacob? Porque aún le estaban persiguiendo los fantasmas del pasado. Aún a Jacob le estaba persiguiendo las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Y cómo se llamaba esta consecuencia? ¿Cómo? Esaú. Esa consecuencia tenía nombre propio, era alto, fuerte y tenía una familia que le iba a zurrar. O sea, Jacob está en un dilema, está en un momento chungo, difícil, está angustiado, está que se quiere morir, porque viene su hermano y se va a cargar su poblado, su familia, se va a llevar sus posesiones y vete tú a saber lo que más va a hacer. De alguna forma Jacob era inteligente, lo sabemos, o sea, él siempre se la ingenia para salir de una o de otra, pero entonces él comienza a ingeniar, bueno, ahora nos vamos a dividir el campamento, vosotros vais a quedar aquí y así si os conquistan a vosotros, nosotros podemos subir y no sé qué, y empieza a establecer su estrategia y en medio de la locura de Jacob, donde comienza a tratar de idear estrategias para huir, fíjate qué interesante lo que dice la Biblia. Dice, Jacob quedándose solo. Versículo 24. Me encanta esto, quedándose solo. Dios prepara un escenario para que Jacob se quede solo. Dios prepara un momento, una plataforma para que Jacob se quede solo, en silencio, sin su familia, sin sus guerreros, solo. Porque es en la soledad donde Dios va a venir a su encuentro. Y el primer punto que quiero hablarte es batalla en tu soledad. ¿Sabes qué? Vivimos en una sociedad que va a 2000 por hora. Vivimos en una sociedad que ya nos han tenido que poner los audios al por 2 porque nos aburrimos escuchando un audio de una persona normal, aunque sea 3 minutos. Nos aburre escuchar a la gente. Necesitamos escuchar a la gente, pero rápido. Venga, ¿verdad? A mí me pasa muchas veces. Yo lo pongo al 1/5 porque es que si no, no me entero de nada. Se lo pongo al 2, ¿verdad? Pero ¿verdad que nos pasa? ¿Por qué? Esto va a toda pastilla, Macauto, a toda pastilla. Necesito ir con el coche rapidito, coger mi hamburguesita, irme corriendo al trabajo, luego tengo que ir corriendo a por el nene, luego tengo que ir corriendo de nuevo al trabajo, luego tengo que ir corriendo a comprar el pan que hay, que se me van a cerrar el Mercadona, luego tengo que ir corriendo y pasamos todo el día así corriendo de un lado para otro. ¿Y sabes qué? Con toda una vida tan frenética, sin parar, nos olvidamos de la importancia de la soledad. De hecho, es más, esta vida tan frenética nos hace huir de aquello que más tememos, que es la soledad. ¿Sabes por qué? Porque nos da miedo encontrarnos con nosotros mismos. Acabo de encontrar antes a una persona, no está aquí en la iglesia evidentemente, estaba hablando con ella y me dijo algo, me dice, está siendo duro este año. Y yo, ¿por qué? Dice, porque me estoy conociendo a mí mismo. Sí, dice, me estoy conociendo a mí mismo. Es duro a veces. Es duro conocer a veces tus malas intenciones. Es duro conocer a veces tus
ambiciones que están muy equivocadas. Es duro conocer a veces el pecado que hay dentro. Es duro a veces ver la oscuridad que hay en nuestro interior, las malas intenciones, un montón de historias que tenemos, heridas, cosas del pasado que la hemos ido tapando con cemento y ahí se ha quedado. Hemos cogido la llave, lo hemos cerrado y la hemos tirado al fondo del mar, pero eso está ahí. Eso está ahí y huimos de la soledad. No podemos estar en silencio. ¿Por qué? Porque detestamos ese yo profundo. Pero ¿sabes qué? Que solamente en esa soledad, en ese parón, Dios puede tratar con nuestra vida. Dios quiere tratar con tu vida. ¿Sabes qué? Si sigues con ese estilo de vida frenético donde no paras y te detienes a meditar en la grandeza de Dios, a recibir la palabra de Dios que tiene para ti, vas a vivir un evangelio lleno de activismo, pero poco vas a vivir un evangelio lleno de vida. Cuando fui a Estados Unidos, me encantó ver que puedes ir a un Starbucks y te lo puedes pedir para llevar. Y no solamente el Starbucks, sino un montón de cafeterías que vas con el coche, pum, pum, pero también eso refleja la sociedad americana y occidental de no tengo tiempo. No tengo tiempo ni para pararme a tomar un café. Aquí, gracias a Dios, en España la cultura es, venga, va, nos sentamos con mi tacita de café, charlamos tranquilamente, pero espérate que no se nos vaya tan bien. ¿Por qué? Porque esto cada vez es la sociedad microondas. Además lo queremos todo rápido, procesos rápidos. Queremos la gloria pero sin cruz. Queremos los resultados de gran magnitud pero sin los procesos. Y si el proceso tiene que ser, pero que sea rapidito, ¿verdad? Como los audios del por dos. Pero ¿sabes qué? Que Dios va a preparar escenarios para que te quedes solo y ahí puedas encontrarte contigo mismo y con Él. ¿Sabes? Para mí, un tiempo impresionantemente bueno fue el seminario. 4 años donde Dios frenó mi vida, 4 años donde Dios me sacó incluso de la toxicidad que yo estaba viviendo en muchas cosas, donde yo tenía esa tensión de quiero la iglesia, pero el mundo me llama con 17, 18 años, con esa también inercia, incluso casi ministerial, donde yo ya comenzaba a servir, pero haber nacido en cuna de iglesia, iba todos los domingos, todos los martes, todos los jueves, todos los sábados, y era constantemente ir a la iglesia y no sabía ni por qué iba a la iglesia. Entonces, Dios me tuvo que parar, me dijo, hey, tranquilo. Y ahí fue donde Dios me paró y donde tuve que batallar en mi soledad, donde tuve que encontrarme con mi oscuro yo, donde tuve que encontrarme con un montón de heridas, con un montón de historias, con mi yo que más detestaba, pero donde Dios comenzó a trabajar. Por eso te digo algo, no huyas de la soledad. Es más, si hay un momento en el que ves que la televisión se ha apagado, la radio no se escucha, el marido o la mujer se ha ido a comprar no sé qué, estás ahí de repente solo, no te pongas con el móvil a ver Instagram o TikTok. Es un escenario ideal para encontrarte con Dios. Es un escenario ideal para batallar en tu soledad. ¿Sabes qué? En muchas ocasiones Dios nos dice, ok, ese es el llamado que tengo para ti, este es el sueño que tengo para ti, esta es la vida que tengo para ti, pero no te la regala. No te la regala. ¿Sabes? Lo único que es gratis es la salvación. El Señor te da la salvación de forma gratuita. No tienes que hacer nada, no tienes que ser ni siquiera guapo. Qué bendición, ¿verdad? Menos mal. No, en serio, o sea, no tienes que hacer nada. El Señor te la da gratis. ¿Por qué? Porque Él ya lo ha hecho por ti. Él ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por ti para darte vida y vida en abundancia. Él te regala salvación, te regala perdón, te regala nuevas fuerzas. Eso es gracia. Pero el propósito y el llamado que Dios tiene para ti no solamente se recibe en sí por gracia, sino que hay que trabajarlo, hay que cultivarlo. Y tenemos que ser como este joven que narra en la película, que está basada en hechos reales. O sea, es una persona como tú, podrías haber sido tú o podría haber sido yo. Personas que marcan una diferencia porque se determinan en aquello en lo que creen. Iglesia, nosotros vamos a marcar una diferencia en nuestra ciudad, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestras relaciones,
bendiciones cuando comencemos a determinarnos y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo persigo, esto es lo que yo anhelo. No voy a estar más en el estanque de la frustración. Voy a salir y voy a determinarme en valentía, en fe y en convicción, caminar hacia aquello que el Señor tiene para mí. Y hay que hacerlo, hay que quererlo, hay que soñarlo. Y hay bendiciones, iglesia, que se reciben por gracia y hay otras que se reciben peleándolas. Hay bendiciones que hay que abrir ese cofre del tesoro, hay que remar contra vientos y mareas, hay que a veces enfrentarse contra lo que haya en esa selva y llegar al cofre del tesoro y abrirlo. ¿Pero ha sido fácil alcanzarlo? No. ¿Vale la pena? Sí. Hay bendiciones que se pelean. Y a lo mejor hay algo que Dios ha puesto en tu corazón y quizá no lo estás peleando tanto. Somos muy expertos en esforzarnos por aquello que realmente deseamos. ¿No has deseado tú un buen coche? Si lo tienes ahora, ¿no has deseado? Y no has comenzado ya a ahorrar. Y cuando lo tienes, ¿cómo lo cuidas? No puedo decir coche como puedo decir una mujer o un marido, como puedo decir un hogar, como puedo decir una casa, o puedo decir un móvil. Hay gente que, mira, el otro día estaba en la Caixa y una persona que pidió un préstamo para comprarse un móvil, que dice, madre mía, hijo mío, pedir un préstamo para comprar un móvil son ganas de endeudarte. Pero bueno, ánimo tú, hay gente que hace cosas extrañas, ¿verdad? Pero bueno, es así. O sea, nosotros no nos importa si tenemos que sacrificar algo cuando lo deseamos. ¿Estás conmigo? Cuando vale la pena. ¿Sabes qué? Caminar hacia el llamado y el propósito de Dios no es sin sacrificio. Marcar la diferencia no es sin sacrificio. Ser determinado en aquello que Dios tiene para ti no se consigue sin sacrificio. Así que ese es el primer punto. Batalla en tu soledad. Batalla en tu soledad. No le huyas. No apretes los audios al por 5 en tu vida. Batalla en tu soledad. Ama tu soledad. Ama el lugar secreto. Cierra la puerta, dice el Señor. Y ahí búscame, ahí quebrántate. Ahí yo me complazco en aquellos que me buscan. Cerrada la puerta en la intimidad de nuestra sala, sea cual sea, incluso en el baño. Te diría que me he arrodillado muchas veces en diferentes baños de iglesias para buscar a Dios. Por eso agradezco que los limpien. El segundo punto que quiero compartirte es lo que pone ahí: persigue tu león. ¿Y qué quiere decir o qué quiero hablar con esto? De hecho, este título lo he sacado de un libro que ya de paso pues te lo recomiendo. Se llama así: Persigue tu león. Si tu sueño no te asusta es porque es demasiado pequeño, de Mark Batterson, y de hecho tenéis uno de sus libros ahí. Es una pasada, es un pastor de hecho de las Asambleas de Dios en Estados Unidos, pastoreando en Washington DC, y están haciendo una obra impresionante. Persigue tu león. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, a mí algo que me impacta mucho, y lo digo de verdad, así también lo refleja Mark Batterson en su libro, pero yo siempre había tenido mucha curiosidad y siempre me había impactado mucho la vida de los valientes de David. ¿Y quiénes son los valientes de David? Mira, sucede lo siguiente en la vida de David. ¿Os acordáis que Dios escoge a David en un momento específico y Samuel lo unge? ¿Te acuerdas? Ahora, no sé si te has dado cuenta, pero ya Saúl había sido rechazado. Era el rey, pero Dios había dicho, mira, Samuel, paso de ese tío porque es un trozo de carne, ¿verdad? Que ni asándolo podemos hacer algo. O sea, no puedo con él, es desobediente, es impulsivo, y es que ya me he buscado otra persona que sí que es conforme a mi corazón. Entonces llega David, fíjate tú, que no era ni el mayor, no, era el menor, el que menos uno se esperaba que iba a ser. Él es el ungido de Dios. Y aunque ungen a David como rey, David no entra a palacio como rey. David entra a palacio como servidor. Y durante años y años, la escuela de David
va a ser la aflicción, va a ser el desafío de un hombre que quiere terminar con su vida. Así que David, aún siendo el ungido de Dios, el rey oficialmente de cara al Señor, pero no de cara a los hombres, tiene que huir. No solamente tiene que servir a Saúl, sino que hay un momento que tiene que huir. Y huye a las cuevas de Adulam. ¿Y sabes qué? Se junta con gente que está más loca que... pasada, ¿eh? O sea, de estar en palacio, de estar con ropas reales, en una cama cómoda, pasa como Jacob, a dormir recostado de una piedra y con gente aquí de la cabeza. Pero, ¿sabes qué? Con gente que a lo mejor el mundo despreciaba. Con gente que a lo mejor visiblemente a los ojos de los hombres no valían un duro, que habían sido desechados y despreciados. David ve un potencial que nadie es capaz de ver, lo coge, los toma y les hace un ejército. Y de ahí sale un hombre llamado Eleazar, que dice que peleó hasta tal punto que la espada se le quedó pegada a la mano. ¡Qué impresionante! O sea, ese hombre había peleado durante tantos ratos, había desgastado su vida defendiendo a su rey David, un hombre íntegro que comenzó a reventar a todos los enemigos, hasta tal punto que se le quedó incrustada la mano en la espada. Y tú y yo debemos ser ese Eleazar que se nos queda pegada, incrustada la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Debe quedarnos incrustada en el alma esa palabra viva que va a revivir nuestros huesos, que va a revivir de alguna forma donde hay muerte y donde huele un poco mal en nuestra vida, donde nos va a impulsar, donde nos va a catapultar hacia el llamado y los propósitos del Señor. Porque ¿cómo vas a conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida si no leemos su palabra? Y es tiempo de que le quitemos un poquito de polvo, a la Biblia de esa RVR que pone ahí 60, que nunca hemos entendido qué significa eso, ¿verdad? Y está ahí y le quitar un poquito de polvo y decir, hombre, pero si es una Biblia. Yo pensaba que era no para apoyar algún vaso. Es una Biblia. Tengo una Biblia en casa. ¿Te ha pasado eso? O la tienes ahí en la mesita de noche porque piensas que algún día va a salir algún salmo, para dormir así y te quedas en el Salmo 1, en el 2 ya está, en el versículo 2 ya está. No. La palabra de Dios es aquella que infunde aliento, es aquella que nos da ánimo, es aquella que nos, de alguna forma, nos da coherencia para vivir en medio de un siglo XXI con un montón de desafíos. La palabra de Dios nunca deja de ser, permanece para siempre. Son palabras vivas para tu espíritu que tú necesitas. Si tú piensas alimentarte solamente de podcasts, de predicaciones, bueno, estarán medianamente bien, pero lo que realmente te alimenta, lo que realmente te empodera, lo que realmente te catapulta es la palabra del Señor. Y es tiempo de comernos, de unirnos y de pegarnos como Eleazar a esa palabra de Dios. Pero hay un segundo valiente de David, que es aquí en el que me voy a detener un poquito más, que se llamaba Benaía. Y Benaía o Benaya, no sé cómo llamarlo, pero esta persona solo habla un momento específico acerca de él y dice, describiendo, ¿verdad? El que escribe Samuel, lo describe conforme una persona que se le apareció un león. Un león aproximadamente puede pesar unos 200 kilos. Se le apareció un león de 200 kilos. Y lo que hace Benaya, en vez de huir, en vez de espantarse o de acobardarse, agarra su lanza, se pone en posición y se carga ese león. Y tú lo lees así rapidito, ¿verdad? En la Biblia y dices, bueno, pues Benaya se cargó un león, pero piénsalo bien, un tipo que a lo mejor nunca se había alistado para el ejército, no sabía las técnicas de cómo moverse o cómo manejar una lanza,
Su valentía le llevó a matar a un león. Se llevó a enfrentarse a un león. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es ese león de 200 kilos que se te enfrenta día a día? ¿Cuál es ese gigante que tú piensas, oh, yo no puedo con esta circunstancia, yo no puedo con esta situación? ¿Qué es aquello que se te presenta, vamos, que estremece lo más profundo de tu corazón, lo más profundo de tus emociones? ¿Qué es aquello en lo cual se te presenta física o no físicamente y te estremece, te crea vértigo, esas cosquillitas en la barriga y dices, es que no puedo con esta? ¿Cuál es ese león de 200 kilos? ¿Cuál es ese Goliat? ¿Cuál es esa tempestad? ¿Cuál es ese león en ese foso de leones como le estaba Daniel y sus amigos? ¿Cuál es ese gigante que de alguna forma atemoriza tu alma? ¿Cuál es ese imposible? ¿Cuál es ese león? A lo mejor es un sueño que deseas alcanzar, una limitación que te quiere paralizar. A lo mejor es una enfermedad que debes superar, una nueva promoción en el trabajo, o lanzarte a nuevos estudios o desafíos, o un llamado directo de Dios que te habla de renunciar y perseguir algo nuevo. ¿Cuál es ese león que se te ha presentado? A lo mejor te sientes pequeñito, a lo mejor te sientes limitado, a lo mejor te sientes que por medio de tus fuerzas no puedes. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque sabes que lo peor que podemos ser son personas, cristianos, autosuficientes, que creemos que podemos valernos por nosotros mismos. Y sabes que Dios te llama a vivir en determinación, a pelear, a ser valiente, a trabajar, a avanzar, pero no con tus fuerzas, sino con las fuerzas del poder del Espíritu de Dios. Y eso te va a llevar a vivir en una constante dependencia del Señor. Mira, me llama mucho la atención algo que dijo Martin Luther King. Dice, he visto a muchas personas blancas que sinceramente se oponen a la segregación y a la discriminación, ¿verdad? Interesante, o sea, personas que no eran de color en ese momento y pues no estaban de acuerdo con la segregación y la discriminación que había en ese momento. Dice, pero nunca tomaron una verdadera posición contra eso por temor a tomarlas solos. Por temor a tomarlas solos. Y la historia habla de una mujer llamada Rosa Parks. En aquel momento, en los Estados Unidos, cuando tú entrabas en un autobús, había una parte donde se sentaban los blancos y otra parte donde se sentaban los negros, personas de color, y había esa dualidad, ¿verdad? Pero dice la historia que si de alguna forma se llenaba la parte de donde estaban sentados los blancos, la otra zona se debía despejar si entraban más personas blancas para sentarse ahí. Entonces, evidentemente, había más privilegios para los blancos. Y Rosa Parks fue la primera mujer de color que se negó a ofrecer el asiento a un blanco cuando el autobús se llenó. ¿Sabes lo que provocó eso? Una reacción en cadena. Le pudo costar la vida, le pudo costar su reputación, le pudo costar un montón de cosas, pero lo hizo, se atrevió, fue valiente. Y esa valentía provocó una reacción en cadena que fue tal el efecto dominó, donde se convirtió la segregación en institucional. O sea, se terminó, se abolió a causa de esa decisión valiente. Mira, tú y yo vamos a vivir muchas circunstancias donde el temor, el miedo nos va a paralizar. Tú y yo vamos a vivir un montón de historias donde nuestra valentía y nuestra determinación va a querer caminar hacia lo correcto, hacia nuestra ética, hacia nuestros valores, hacia lo que el Señor me está demandando, pero muchas veces tu miedo y temor va a ser una parálisis para aquello que el Señor tiene para ti. Te voy a hablar esto, te lo voy a explicar de una forma muy gráfica. A mí me gusta mucho hacer snowboard.
Y cada año intentamos ir con algunos amigos, algunos primos, a esquiar por las montañas ahí que tenemos por Cataluña, muy bonitas, ahí nevadas todas. Y entonces yo recuerdo que hacía tiempo que no salía y agarré una pista, una sencillita, y yo me vi muy confiado y dije, bueno, qué bien voy, lo hago súper bien. Entonces ya me vi confiado para las demás, pues que eran un poco más empinadas, ¿verdad? Ahora, yo tenía la capacidad de poder hacer snow en esas pistas, pero me sucedía algo. Tenía la técnica, tenía la capacidad, pero me sucedió algo en ese momento en el que yo comenzaba a agarrar velocidad y en el momento en el que cogía mucha velocidad me entraba un miedo que de repente me hacía caerme. Mira, a la quinta vez ya que me caí no quería volver a subir porque estaba dolorido completamente, se me dolían todos los huesos. Estaba hecho polvo y además frustrado, en el estanque de la frustración estaba hecho polvo y yo estaba ya asqueado diciendo, es que ¿para qué pago dinero para esto? Encima vengo para hacerme daño, lo estoy pasando mal, me voy a ir para abajo, me voy a comer un bocadillo tranquilamente. Estaba frustrado y comencé a bloquearme. Ahora, llega un momento en el que vuelvo a subir y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que conforme más velocidad cogía, más miedo tenía. Y yo me di cuenta de que mi cabeza directamente, cuando yo más velocidad cogía, me decía, no puedo, y ¡pum!, me caía. Así que dije, voy a cambiar ese no puedo. Así que volví a subir y empecé a agarrar velocidad y ahí empezó ese casi no puedo y entonces lo cambié por si puedo, Jesús, tú me ayudas, Jesús, tú estás conmigo. Comenzaba hasta a orar. Y tío, no me caí. El miedo que de alguna forma se levantaba y me hablaba, no puedo, era lo que realmente me estaba paralizando y lo que realmente me estaba haciendo caer. Y en muchas ocasiones nos sucede eso en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Caminamos y ese no puedo nos frena. Y ese miedo no solamente a veces nos frena, sino que nos hace caer de los propósitos de Dios, caer de los sueños de Dios, caer incluso de tus propias convicciones. Fíjate qué triste, ¿verdad? Personas que sí que se oponían a esa discriminación, pero nunca tomaron una verdadera posición. Pero una persona con una valentía y una determinación que sí se atrevió, terminó creando una reacción en cadena que terminó en ese dominó hasta la última ficha, que fue el gobierno, donde abolió esa segregación. Qué impresionante ver personas que se determinan. Qué impresionante ver personas que son violentos, que conquistan. Jacob fue un violento que conquistó su bendición. ¿Era mejor que Esaú? No. ¿Era mejor que cualquier otro? Por supuesto que no, pero era determinado. Peleó por su bendición hasta que rayó el alba. ¿Hasta cuánto estás tú dispuesto a pelear por lo que Dios tiene para ti? ¿Hasta cuánto tú estás dispuesto a pelear por ser generoso? ¿Hasta cuánto tú estás dispuesto a pelear por tu familia, por tu matrimonio? ¿Hasta cuánto tú estás dispuesto a pelear que va a implicar sacrificio, va a implicar a veces dormir menos por pasar más tiempo con el Señor o con tu family? Pero es que la cultura egoísta muchas veces nos lleva más a mirar nuestro propio ombligo y no a la persona o el llamado que tenemos delante. Ahora fíjate, ya estoy terminando. Espero que no te hayas aburrido o dormido. En medio de esta pelea, en medio de esta guerra, en medio de esta lucha donde donde Jacob está peleando con un personaje algo interesante, donde incluso en la teología pues hay muchas ramas de pensamiento. Algunos dicen que era Jesús, otros dicen que era un ángel, otros dicen que era un extraterrestre, yo qué sé, cada uno da su propia opinión, ¿no? Pero es interesante que pues habla del ángel de Dios, luego dice has luchado con Dios, luego le dice que él lo bendijo, o sea, casi que blanco en botella ya sabemos lo que es, ¿verdad? No es zumo. Entonces, Jacob está peleando con Dios.
Jacob está peleando ahí con Dios y él quiere la bendición de Dios. Esto es una enseñanza de Dios para la vida de Jacob. Y Dios le hace una pregunta que lo descoloca a Jacob. En medio de la pelea, en medio de esa lucha, donde Jacob no lo suelta y donde sigue siendo determinado, ¿verdad? Jacob era determinado, ¿sí? Si algo o sea, se empeñó en coger la bendición y lo mismo le está pasando ahora, está empeñado en recibir la bendición. Pero Dios le hace una pregunta que lo descoloca. Dios le hace una pregunta que le analiza. Dios le hace una pregunta y le dice, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Jacob, me llamo Jacob. ¿Y Jacob qué significa Jacob? Jacob significa algo así como... ¿Cómo? Usurpador. Usurpador, aquel que usurpa, engañador. Y de alguna forma para los judíos era muy importante, de alguna forma, los nombres, porque el significado del nombre iba a determinar la identidad, el camino y el propósito de esa persona. Cuando Dios le dice a Oseas, cuando Oseas tiene 3 hijos, Dios le da el nombre, le dice, le llamarás tal, porque o sea, le da el nombre y la explicación del nombre, ¿verdad? Y habla acerca de una identidad y de algo también incluso a veces que va a suceder. Y Jacob, pues, oye, su nombre acompañaba muy bien esa identidad, ¿no? Es también aquel que le llaman siempre tonto, y al final se lo cree y suspende, y ¿verdad? Es aquel que le llaman inútil, y llega y parece que es un fracasado de la vida, no ha intentado nunca nada, pero porque él ya se ha creído la mentira de que es inútil. Y quiero que recapacites un poquito ahora en estos 5 segundos, luego ya cuando te quedes así en tu cuarto y en tu cama con la almohada así mirando el techo, lo pienses más, pero ¿cuáles son aquellas cosas, aquellas voces que de alguna forma han ido constantemente a tu vida? Oye, desde tu niñez, a veces hay que hacer un viaje así al pasado, a nuestra niñez, para ver qué es lo que ha sucedido en muchas formas, porque nos va a enseñar por qué nos comportamos y por qué actuamos a día de hoy de esta forma. Oye, ¿qué te han dicho? ¿Qué mentira te has creído del enemigo? ¿Qué es aquello que de alguna forma ha tomado más veracidad, pero que es una mentira podrida, que incluso las convicciones que la palabra de Dios te enseña quién tú eres? Porque lo que tú piensas quién tú eres, de alguna forma va a determinar quién vas a ser y cómo te vas a comportar. Y esto es una ley como lo es el 2 más 2, 4. Tú piensa constantemente que no vas a poder como yo lo pensaba en el Snow, y efectivamente, ¡pum!, me caía. ¡Pum!, otra vez. Y al final caerse tanto termina haciendo daño. Y ¿sabes qué? El nombre de Jacob le acompañó casi durante muchos años de su vida. Le enseñó su carencia, le enseñó su pecado, le enseñó su desnudez, le enseñó que él estaba expuesto a la debilidad y a una condición que él ni siquiera humanamente podía cambiar. Ahora, ¿sabes que cuando Dios viene a tu corazón, cuando Dios viene a tu vida, Él no hace chapuzas, ¿sabes? Él no coge parches y los pone en tu herida. No, Él hace una cirugía, aunque sea a corazón abierto, y la hace perfecta, porque Dios no sana de forma chapucera, Dios hace cosas impresionantes. Y lo que hace Dios es ir a su corazón, ¿cómo te llamas? Y automáticamente le dice, bueno, tú ya no te vas a llamar Jacob, porque ya no eres esto. Tú te vas a llamar Israel, que significa aquel que lucha
con Dios. Y es tan importante el nombre que Dios le da a Jacob. Es tan importante lo que Dios hace en la vida de Jacob, porque de Jacob, o sea, ahora de Israel, va a determinar toda la identidad de todo un pueblo. Va a determinar el camino que Dios le había prometido a su abuelo Abraham. Va a determinar la identidad, el camino, el propósito y el llamado de todo un pueblo. No se va a llamar el pueblo de Abraham, no se va a llamar el pueblo de Jacob, no se va a llamar el pueblo de Isaac, se va a llamar el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Y todo un pueblo va a recibir esa identidad. Aquel que lucha con Dios. Dios le tiene que decir a Jacob: Jacob, ya no vas por libre. Ya no vas por libre. Ya no vas solo. Ya no vas con tus fuerzas. Ya no vas no. Vas conmigo. Tú eres el que lucha conmigo. Tú eres Israel, el que lucha con Dios. ¿Y sabes qué? Tú y yo debemos vivir esos tiempos también de Betel, como veíamos al principio, pero también de Peniel, donde Dios viene a nuestro encuentro y de forma, violenta, arranca nuestros desperfectos, nos enseña que nuestra identidad a veces no está fundamentada en Cristo y nos da una nueva identidad. Y mira, y con esto termino, porque de aquí viene el título de la predicación, Mateo 11:12, dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No sé si puede pasar el grupo de alabanza. Me gustaría ministrar alguna canción, alguna que sentáis en vuestro corazón, y terminar un tiempo adorando al Señor. Pero fíjate, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son aquellos que lo arrebatan. Violencia viene del griego baistes, que significa esforzado. Por lo tanto, el reino de los cielos lo conquistan aquellos que son esforzados. El reino de los cielos, aquellos que viven y extienden el reino de Dios, son aquellos que no están anclados, escúchame bien, solamente estos 2 últimos minutos, no son aquellos que viven anclados a su comodidad, no son aquellos que viven anclados al estanque de la frustración en el cual muchas veces se quedan. Son aquellos que en determinación, en valentía, en osadía, persiguen insistir en extender el reino de Dios. ¿Sabes qué? La vida de los profetas en el Antiguo Testamento, la vida de los apóstoles en el Nuevo Testamento, la vida de los patriarcas, la vida de los jueces, nunca fue una vida fácil. Mira, tú lees Hebreos 11 y te habla acerca todo un capítulo de lo impresionante de los héroes de la fe. Todos diríamos: yo quiero ser un héroe de la fe, yo quiero ser como Sansón, o yo quiero ser como Noé, yo quiero ser como Abraham, yo quiero ser uno de estos héroes de la fe. Ser un héroe de la fe no te va a costar mucho, te lo va a costar todo. ¿Quieres ser un héroe de la fe? Enhorabuena, has ganado la mejor lotería. Pero ¿sabes qué? Te va a costar todo. Tu sacrificio, te va a costar toda tu economía, te va a costar todo tu bienestar, te va a costar toda tu comodidad, te va a costar absolutamente todo. Solamente aquellos que marcan una diferencia son aquellos que primero han sacrificado todo. Piensa en aquella persona que admiras y ves ahí en YouTube, Piensa en aquel pastor que tú admiras. Piensa en aquella persona que dice: ojalá tuviese lo que él tiene. Ojalá yo predicase como él predica. Ojalá tuviese la unción. Pues pregúntale: ¿qué ha sacrificado para llegar a esa unción? ¿Qué ha sacrificado? ¿Qué ha entregado? Y el piano me puede ayudar. No hay piano. No pasa nada, no me había dado cuenta. ¿Por qué no te pones en pie? Vamos a cantar a Jesús. Cierra ahí tus ojos donde tú estás.
Y dile: Señor, quiero salir de mi comodidad ya, que me paraliza, que me estanca. Señor, quiero ser de aquellos de lo que tú escribes como héroes de fe, de los que la historia habla. Y aunque de mí no se escriba o de mí no se hable, pero igualmente yo quiero ser ese héroe de fe hacia tus ojos. Yo quiero ser esa persona que no vive un evangelio cómodo, que se aleja de toda pretensión de comodidad y se acerca delante de ti en valentía, en convicción, sin importar lo que predique este mundo con los altavoces a miles de decibelios, sin importar lo que mi alrededor incluso pueda hablarme en miedo y temor. Señor, yo hoy quiero levantar, dile, yo hoy quiero levantar el megáfono de tu gracia, el megáfono de la fe, Señor, que sigue hablando a través de la cruz de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y eres tú quien me limpia, eres tú quien me sana, eres tú quien me salva y quien me da la fuerza para continuar y batallar. Señor, yo oro por cada persona que se encuentra aquí en este lugar. Oro por cada persona que está aquí, Señor. Tú conoces cada realidad, tú conoces cada situación, tú conoces lo profundo del corazón de cada uno de ellos, Señor. Las necesidades, las carencias, cosas incluso ocultas. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que ahora con tu Espíritu Santo tú llenes, tú transformes, tú comiences a hacer una obra única y nueva en cada persona que está aquí en este lugar. Espíritu Santo, levanta el espíritu de aquel que se encuentra decaído. Levanta el ánimo de aquella persona, Señor, que está pensando en tirar la toalla. Aquella persona, Señor, que batallando con su enfermedad dice: no puedo más. Jesús, tú hoy llenas de valentía, de convicción y determinación a cada persona. En el nombre de Jesús. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Vamos, levanta tus manos al cielo y dile: si tu presencia, Tu presencia conmigo no va. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar.
¿Sabes? Me encanta esa historia que están Hechos y habla de cuando cogen a Pablo y Silas y después de azotarlos, después de meterles en una cárcel donde las condiciones eran pésimas, ellos toman la decisión y la determinación de no quedarse ahí, sino decir, hay una canción, hay una adoración que aún debo cantar. Y me recuerda cuando el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, si aún he de alabarle? ¿Por qué te abates, oh alma mía, si aún he de exaltar su nombre? Y ¿cuántas veces nos abatimos, verdad? ¿Cuántas veces que aparentemente no vemos la bendición de Dios? No vemos que el Señor está haciendo algo, aparentemente no vemos que las circunstancias son las más favorables o lo que más desearíamos, pero oye, si una iglesia se levanta por encima de los pronósticos y las circunstancias en determinación a adorar, exaltar, trabajar, impulsar, ayudar, vivir en comunidad, a perdonar, a servir, a vivir en compasión, déjame decirte que eso es imparable. El enemigo, el infierno, eso es lo que más teme, eso es lo que no desea, ver una iglesia unida, que camina en el poder del evangelio, que camina en los valores del reino, que camina y no prostituye sus convicciones ni sus valores ni por un plato de lentejas ni por historias, sino que dicen, ¿sabes qué? Por muy duro que sea, por muy difícil que sea, en medio de una cárcel, en medio de la injusticia, en medio del dolor, en medio del silencio, hay una adoración que debe brotar en mi corazón, y si llueve o no llueve, yo vendré a la casa del Señor y le adoraré junto con la congregación. Y sabes, quiero dejarte esto en tu corazón, déjate ya de historias y vive en determinación. Vive en determinación por el reino de Dios. ¿Sabes qué? En España tenemos a veces el problema de que somos los pastores o los líderes los que estamos siempre a primera línea, pero ¿sabes? Es tiempo de que la iglesia se levante y se pongan junto con ellos, hombro con hombro, a llevarlo todo. Y es ahí, iglesia, donde vas a ver tu ciudad transformada. Es ahí donde vas a ver sanidades, vas a ver liberación. Y dices, ¿por qué no llega el avivamiento? Bueno, será por ti. Yo lo estoy viendo en mi vida. Si tú lo ves en tu vida y lo vemos juntos en nuestra vida, lo vamos a ver en nuestra ciudad, lo vamos a ver en nuestro país, lo vamos a ver en nuestro continente, lo vamos a ver en nuestro mundo. Oye, pero tienes que sumarte a la visión, tienes que sumarte a la misión. No puede ser que seamos personas que, bueno, que me lo hagan todo. No, vamos ahí en determinación, vamos ahí con violencia a conquistar el reino de Dios. Vamos ahí con violencia a conquistar las bendiciones que el Señor tiene para tu vida y para tu corazón. Seas el más jovencito aquí o seas el más mayor para ti aquí, Dios tiene aún cosas reservadas para tu vida. Súmate a la primera línea. Vamos, una última vez, cierra tus ojos y ahora adórale con todo lo que eres. A lo mejor estás esperando una respuesta de Dios en tu sanidad, en tu promoción, en lo que sea, pero vamos, levanta tu voz y dile, Señor, aunque las circunstancias no sean las más favorables, hoy esta es mi adoración, este es mi perfume que sube a tus pies. Vamos. No voy a llegar si tu presencia conmigo no va. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. No voy a llegar si tu presencia conmigo no va. Yo no voy
valientes para el Señor? ¿Dónde están los que se levantan y dicen, Señor, yo me determino, Señor, a llegar a donde tú has puesto que quieres llevarme? No donde yo quiero ir, donde tú has puesto que quieres llevarme, Señor. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, mi Dios. No hay nada mejor en la vida que andar en ti, andar en aquello, Señor, que tú has soñado para mi vida. Levanta tu mano, levanta tu mano. Vamos, iglesia, esto es una palabra desafiante para nosotros. Estamos terminando un año y el Señor quiere hacer algo nuevo, algo fresco, no solamente en tu vida, sino a través de ti. Pero tienes que tomar decisiones firmes, tienes que ser determinado, es decir, Señor, yo confío que tú tienes una bendición grande y la voy a perseguir. Fuera los miedos en el nombre de Jesús. Fuera la comodidad en el nombre de Jesús. Fuera la incredulidad en el nombre de Jesús. Dios quiere hacer algo sobrenatural en tu vida, hermano. Si lo crees, alábalo y dale las gracias por ello. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, porque sueñas con nosotros, Señor. Gracias porque tiene propósito, Señor, para cada uno de mis hermanos, mi Dios. Gracias, Señor, Padre, porque hoy tú nos exhortas, Señor, nos animas, Señor, nos impulsas, Señor, a vivir el cristianismo de otra manera, a vivir el cristianismo, Señor, de forma determinada, Señor, con convicción. Gracias, Padre, gracias por tu palabra en este día. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Eres tan bueno, Señor, con tu iglesia. Gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya.